Buenas noches a todos. En el día de hoy, martes 19 de marzo, cuando son las 7:35 de la noche, doy inicio a este cuarto encuentro síncrono de economía política, dejando constancia que no hay ningún alguno conectado a esta hora. La finalidad de este encuentro es explicar la actividad sumativa número 4 y dar una breve clase sobre la unidad 3 de la materia. ¿Sí? Doy un compás de espera porque se acaba de conectar un alumno. Sí. Buenas noches, Julio, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho fino. Buenas noches. Ok, bienvenido, Julio, bienvenido. Gracias. Ok. ¿Sabes si algún otro compañero se va a conectar, Julio? Bueno, les notifiqué hace poco, pero no me dieron respuesta. Ok, ok, chévere. Bueno, vamos a continuar. Justo estaba en el aula virtual compartiendo pantalla del aula virtual. Voy a volver a eso. ¿Ok? Y voy a explicar la actividad sumativa número 4. ¿Ok? Ok, Y a dar una breve clase sobre el último tema de la materia, de la unidad 3. ¿Vale? perfecto. Ok. Bien. Vamos entonces a la actividad sumativa número 4, la cual consiste en una exposición virtual. Bien, Ujú. esta exposición virtual va a ser sobre los siguientes temas: conceptualización y evolución de las teorías del desarrollo y crecimiento económico. ¿Cuáles son las teorías que hay, los distintos autores, en qué consisten, cuáles son sus planteamientos? ¿Ok? Pueden hacer incluso un, eh, un recuento sobre a lo largo de la historia. ¿Ok? Consecuencias económicas y sociales del crecimiento económico, ciertamente, en teoría son positivas. Y bueno, también cuáles serán las consecuencias económicas y sociales de que no haya crecimiento económico, porque una de las cuales es la pobreza, obviamente. Y por último, bueno, precisamente, cuáles son los factores que influyen en el crecimiento económico de los países. Es la abundancia de los factores productivos, son las políticas económicas, eh, es la inflación, es la estabilidad económica, el tipo de cambio. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el crecimiento económico de acuerdo a los principales autores, que por lo general son economistas? Bien, entonces eso es en cuanto a los temas. ¿Sí? Entonces, bien, como es una exposición virtual, tienen que hacer un video, tienen que hacer un video, ¿ok? Muy parecida a la videopresentación que hicieron al principio, pero aquí tienen que eh, aparecer obligatoriamente en una de las esquinas de la presentación y también vestirse acorde a la ocasión, porque esto es una exposición virtual y tienen que vestirse como ejecutivos de negocio. Eso también va a ser evaluado, ¿ok? Es uno de los criterios. Aquí está, presentación personal, ¿ok? Sí, Julio. Ok. Sí, profe, ahí incluye traje y corbata, ¿no? No necesariamente traje de corbata, ¿ok? No necesariamente corbata, pero puede Ok. ser camisa, puedes ponerte una chaqueta, o sea, Presentable, pues. sí, presentable. Yo los invito que usted lo dejo a su imaginación. ¿Cómo se verían ustedes como un ejecutivo de negocio? Bien, Ok, ok. sí, sí, obviamente dentro de ciertos parámetros. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué coloco esto? Porque lamentablemente en otras ocasiones ha habido alumnos que lamentablemente su vestimenta no es la adecuada para una presentación gerencial. ¿Ok? Entonces, por eso Ya. yo agregué este criterio. ¿Bien? Que igual los otros, el formato, contenido, la originalidad, el uso del lenguaje técnico. Otra cosa, no me pueden usar audífonos, está prohibido el uso de audífonos. Vi algunos alumnos que me usaron audífonos en la presentación confrontada y eso no es Mm, adecuado para presentaciones académicas porque da la impresión que todos están en un gaming, en un juego en línea y no es así. mm, Esa es ok, otra de las cosas. Sí. Bien, ya. entonces, para que también quede claro,
tienen que aparecer obligatoriamente en una de las esquinas del video. No pueden ser láminas solo con sus voces, porque hay gente también que lo hace. Si lo hace, serán aplazados, porque no son láminas defendidas, o sea, no es así. Es la presentación, usted tiene que aparecer en el video y tampoco puede solo leer. ¿Ok? Aquí está muy claro todas las instrucciones. Yo los invito es a Ujú. que lean las instrucciones, las cumplan con los criterios de evaluación, con la estructura que debe llevar esa presentación. Creo que ya a estas alturas, Julio, te has dado cuenta que soy muy estricto con los criterios de evaluación. ¿Ok? Bien, vamos entonces a brevemente la clase del último tema. Hicimos en el encuentro síncrono anterior. La economía como herramienta para la toma de decisiones, que más que todo, creo que tú te conectaste, ¿verdad, Julio? Junto con dos compañeros más. Sí, sí, Ok. con mis dos compañeros. Ajá. Sí, básicamente fue una clase introductoria de economía, porque como ustedes no se habían conectado, ¿ok? Eh, entonces, básicamente en esta parte vamos a ver lo que es la conceptualización y evolución de las teorías de desarrollo y crecimiento económico, lo que tenemos aquí en la aula virtual. Bien, Ujú. fíjense, me permito leer. Las primeras preocupaciones de los economistas clásicos, que fueron, bueno, los primeros, entre los cuales se cuenta Adam Smith, el padre de la economía moderna. ¿Te acuerdas que lo mencioné en el encuentro pasado? En la anterior, sí. Sí, sí. Entonces, estas primeras preocupaciones se dirigieron precisamente hacia el problema del crecimiento económico. El modelo elaborado por Adam Smith y desarrollado por Malthus, otro autor, tenía un substrato esencialmente agrarista. Ciertamente, ¿por qué agrarista? O sea, de desarrollo agrario. Porque muchas de las teorías, sobre todo microeconómicas, del campo de la microeconomía, porque está el otro componente de la teoría económica, que es la macroeconomía, son agregados económicos a nivel de toda una economía, se estudiaba, por ejemplo, la teoría de la productividad del campo, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí. yo le agrego al factor tierra, literal, a la tierra, a medida que yo le voy agregando trabajadores campesinos, esta tierra en principio es muy productiva, ¿sí? Las cosechas son muy productivas, pero la producción va cambiando por etapas. A medida que voy agregando más trabajadores, llega un punto máximo de producción y luego empieza a disminuir. Ese punto máximo se llama máximo técnico, ¿ok? Lo que agrega cada trabajador, el aporte que hace al producto total, ¿sí? A la cosecha total en términos agrarios, se llama producto marginal, ¿sí? También llamada productividad marginal del trabajo. ¿Cuánto agrega cada trabajador, cada campesino al producto total? Eso se puede trasladar al contexto de una industria, de una empresa tecnológica, de una empresa manufactura de plástico, etcétera, ¿sí? Y también tiene Ok. otro concepto que es el producto medio. ¿Cuánto en promedio producen los trabajadores? Yo divido el producto, la producción total entre el número de trabajadores y me va a dar el producto medio. ¿Cuánto en promedio producen los trabajadores? Y el nivel máximo de este producto medio es llamado el óptimo técnico. La mayoría de las empresas, Julio, procuran que todos sus trabajadores en la medida de lo posible, tengan la misma productividad, es decir, converjan hacia ese óptimo técnico. En la Ujú. práctica sabemos que eso no es tan así, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cada trabajador, precisamente lo planteó el mismo Adam Smith, se ve especializando en actividades específicas. Y él planteó la división del trabajo, la especialización del trabajo. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿tú has trabajado alguna vez o estás trabajando actualmente, Julio? Ahorita mismo no, pero sí he trabajado. Ok. Cuando tú empezaste el primer día tu trabajo, ok, Ujú. y cuando finalizaste tu trabajo, cuando te retiraste, eras igual de productivo que el primer día. No, era más, era más. Obviamente adquiriste destreza, adquiriste experiencia, conocimiento, habilidades, ¿verdad? Claro, sí. En otras palabras, te especializaste en ese trabajo, ok, y en Sí, ciertamente. consecuencia fuiste más productivo al final, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por eso es que Smith, considerado el padre de la economía moderna, planteó la división del trabajo en términos de toda la economía. El panadero se dedica a hacer pan, el carnicero a producir carne, el lechero a hacer leche y queso, el herrero a hacer productos de herrería, el carpintero a fabricar muebles, etcétera, ¿sí? Y cada quien en ese producto de esa división del trabajo se especializa. ¿Entiendes? Y al final
intercambiamos bienes y servicios, los vendemos a quien mejor quiera pagarlos en términos de una moneda y la sociedad termina beneficiándose. ¿Sí entiende? Claro. Si esto lo trasladamos a nivel macro entre toda una economía, ¿ok? Obviamente va a haber mayor crecimiento y desarrollo económico, ¿ok? Pero entonces hay otros elementos que influyen. Bueno, ¿cuál es el ambiente de inversión? ¿Cómo es la facilidad para hacer negocios, para constituir una empresa? ¿Cuál es el nivel de impuestos en esa economía, la carga fiscal y para fiscales también? Entonces, hay varios elementos que influyen en ese crecimiento y desarrollo económico de los países, ¿ok? Ya. Pero obviamente las bases son las que te acabo de mencionar, Julio. La productividad del trabajo. Te voy a citar una expresión que usó en estos días el colega economista Javier Milei, actual presidente de Argentina. Él dijo, la, el salario real de los trabajadores debería estar en función, de los trabajadores argentinos, debería estar en función de la productividad marginal del trabajo. Es decir, en función de su productividad, de lo que cada uno aporta, ¿cierto? Ujú. Sí, sí. Entonces, hay algunas empresas que se toman esto muy en serio y a los trabajadores más productivos le pagan un bono de productividad, literalmente, ¿eh? Como un incentivo. Eso ya entramos en lo que es la teoría de gestión del talento humano, de los recursos humanos, actualmente llamada talento humano, ¿ok? Ujú. Entonces, algunas empresas se toman eso muy en serio, porque entonces no puedes pretender, le voy a pagar a todos por igual, así sea, al más productivo y al menos productivo, al que más aporta al producto total y al que menos aporta, ¿entiendes? Sí, no, 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 no tiene mucho sentido. Sí, no tendría mucho sentido exactamente, pero bueno, hay empresas que pasa, no siempre es así, no siempre, no todas las empresas hay esa lógica económica, ¿sí? No hay Ujú. siempre esa lógica económica, Julio. Pero bueno, al menos están las bases. Por eso es que ustedes, como estudiantes de comunicación social, deben conocer esto. Cuando vayan a cubrir la fuente económica, deben manejar los conceptos económicos, Julio, deben manejarlo. Así como un periodista se especializa en deportes, un periodista se puede especializar en la fuente económica y hay que conocer los conceptos básicos para entender entonces y poder explicar las noticias económicas, ¿cierto? Claro. Bien. ¿Alguna duda, Julio, respecto a la actividad sumativa o respecto a este tema? Bueno, realmente no, la página está todo bien estructurado, bien explicado, los puntos, que podemos agregarle otros como las consecuencias del no crecimiento, ¿no? Sí, exactamente, las consecuencias del no crecimiento económico, que Ok, obviamente está muy ligada a la pobreza. Pero claro, si la pobreza no es la única consecuencia, hay otras consecuencias más, ¿ok? Como por ok, ejemplo, el costo de oportunidad del poco uso de los factores productivos. Por ejemplo, el desempleo. El desempleo. Si no hay crecimiento económico, hay desempleo de la mano de obra, de la población ya, económicamente activa. Y a ningún gobierno patriota le conviene eso, no, 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 ¿sí? Porque entonces el desempleo también genera en pobreza. Una persona que no tiene empleo, no tiene ingresos y en consecuencia no puede satisfacer sus necesidades. Y literalmente puede pasar trabajo. ¿Ok? No puede, quizás no pueda cubrir las necesidades, no pueda incluso comer. Y esa es una preocupación que todo gobierno patriota serio, ¿ok? Tiene permanentemente. ok, Sí, bueno, eso sobre todo, sí. Bueno, Julio, te agrego finalmente, te recomiendo que agregues eh, imágenes a la presentación, ¿ok? ok, lo tomaré en cuenta, profe. Bien. Bueno, Julio, sin más que agregar, me despido. Hasta luego. Bye.